Amén. Somos la iglesia de Dios Semilla, gracias al Señor, que nos ayuda a crecer y estamos siempre en las redes sociales, ya estamos ahí en Facebook y en Instagram para que nos busquen. Eh, el tema es la continuación del arrepentimiento, arrepentimiento y fe. Amén. Amén. Eh, Vamos a hacer un resumen y seguimos. Hechos 3:19. Gloria Prado. Amén. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gracias, Señor. Arrepentirse, convertirse, para que sean borrados nuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este texto es contundente porque habla de que el ser humano está en pecado. El ser humano de cualquier tipo de raza, país, género, está esclavo del pecado. Estamos, ¿cierto?, separados de Dios. Sin Dios estamos perdidos. eh, pero dice que hay una solución. Arrepentirse, ¿cierto?, delante del Señor, volverse a Dios, convertirse, volverse a Dios. Y dice que de esta forma experimentaremos entonces tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. El pecado nos separa de Dios, que es lo que vimos hace 2 semanas, pero el arrepentimiento nos vuelve a Dios y podemos disfrutar de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Él pagó el precio de nuestras culpas, de nuestras fallas, de nuestras carencias. Lo pagó en la cruz y nos salvó, nos perdonó. O sea, si nosotros nos volvemos siempre a Dios, podremos disfrutar de estos tiempos de refrigerio. Me gusta el Señor porque uno se da cuenta cuando vuelve a Dios, que yo recuerdo cuando me convertí a los 20 años, le entregué mi vida al Señor, iba a cumplir 21, pensé y reflexioné que había perdido 20 años de mi vida, porque el Señor restaura, el Señor es bueno, el Señor nos bendice, y tanto tiempo que perdimos sin buscarlo. Cuando lo encontramos nos damos cuenta que perdimos el tiempo. Así que me voy a saltar, porque hablamos, ¿cierto?, del pecado, hablamos cómo se originó el pecado en el Edén, la vida del hombre después de la expulsión. Dijimos que cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto?, heredaron, ¿cierto?, este pecado a toda la humanidad. Por lo tanto, el hombre necesitaba acercarse a Dios. Dios les proveyó un mecanismo, que son los sacrificios, pero el hombre no encontró solución. Finalmente, la solución era Jesús. Y vamos a pasar a este punto, Carolita, Juan 3:17, que es el versículo que habíamos quedado la última vez, que lo había leído la Melody la última vez, pero ahora lo va a leer la Carolita. Juan 3:17. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Qué piensan cuando leemos este texto? Que dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Generalmente se hablaba mucho que la iglesia evangélica condenaba a las personas. El problema no es que la iglesia condenara a la persona, porque el mundo ya está condenado. Lo que pasa es que el mundo no sabe que está condenado. Pero Jesús no vino a condenar, porque como ya estaba el mundo malo, Él vino a salvar el mundo. Y eso es lo que dice ese texto, porque Dios envió a su Hijo, pero para salvar al mundo. Miren, según Platón, que es filosofía griega, que eso es lo que hoy día está en la sociedad, ¿cierto? La filosofía griega, la maldad existe por falta de educación. ¿Qué opina usted de eso? Que la maldad existe por falta de educación. Eso decía Platón. Opiniones. Abran los micrófonos, nomás, opinen. Por falta de educación cristiana nomás. No, 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 nada que ver. Educación cristiana sí, pero por falta de educación, yo creo que tal vez hayan algunos casos por ahí que puedan ser puntuales, pero en general, que la maldad exista por falta de educación,
secular, digamos, o intelectual, no lo creo. La maldad está en el hombre. La maldad está en el hombre. En el Hermana corazón Consuelo, del hombre, en el corazón del hombre está la maldad. ¿Ese? sí, ¿Es po, así? tenemos delincuentes de cuello y corbata, Sí. algunos con títulos profesionales delinquiendo, los doctores con licencias falsas, los empleados públicos. Finalmente no es la educación, es el, como dice mi hermana Consuelo, es el corazón del hombre. Pablo en la Biblia dice que el problema está en el hombre y él lo redacta de esta manera. Dice, lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Y lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y ese es el planteamiento de la escritura, la filosofía versus la escritura. Para la sociedad, dicen que todos los problemas de la sociedad son por falta de educación, pero la verdad es que lo que le falta a la sociedad es Cristo, lo que le falta a la sociedad es Dios, volverse a Dios. Y mire, aquí vamos a ver en la Biblia, porque claro, las personas que no creen en la escritura dicen, no, pero ¿cómo el hombre va a ser malo? Pero la escritura da un veredicto sobre el hombre. Y ahí quiero que me ayude mi hermana Luisa Sepúlveda, Génesis 6:5. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Amén. Estamos recién con el mundo creado. ¿Y de qué se da cuenta Dios? Que los designios del corazón, que los pensamientos del ser humano, todo estaba orientado al mal. El hombre vivía para hacer el mal. Em, Hermana Consuelo, Salmo 53, del 1 al 3. Salmo 53, del 1 al 3. Voy. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios de los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todo se había corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ni aun uno, el hombre, si puede, va a saltarse las leyes. Si puede, no va a respetar la autoridad. Si se le da la oportunidad, va a violar los derechos de otros, va a robar los bienes de los demás, va a corromperse. La maldad está ahí a la puerta, como le dijo Dios a Caín. Ahí en la puerta está el pecado, esperándote. Pero tienes que ser mejor, tienes que evadirlo, tienes la capacidad de no cometer ese pecado, pero humanamente pareciera que el ser humano, su tendencia natural es a pecar. Eh, Lola, Romanos 3, 9, 10. Lolita, ¿estás viva por ahí? Sí, sí, Lo, ya, espérame, no podía encontrar, no me aparecía el micrófono, no lo apretaba. Ya, ahora, Romanos 3 del 9 al 10. Dice, sí, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado al judío y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. amén. Pablo le dice a los judíos, porque los judíos son el pueblo de Dios, el pueblo santo, el pueblo adquirido, el pueblo que Dios puso toda su confianza en los judíos. Y Pablo le dice a los judíos, pero ¿somos diferentes nosotros a los gentiles? Porque para ellos los gentiles eran abominables, eran lo más malo que había, la mentira, la codicia, la desobediencia, el orgullo, todo estaba en los pueblos no judíos. Pero Pablo le dice que finalmente somos nosotros mejores. Y yo le pregunto a usted hoy día, ¿como cristianos somos mejores que la gente no cristiana? En ninguna manera, le diría a Pablo, pues ya hemos acusado a cristianos y a no cristianos, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, ni siquiera nosotros no somos justos. Es Jesús quien pone su justicia en nosotros. Jocelyn, Isaías 59 del 7 al 8. Amén.
Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Amén. Interesante este texto porque dice que no somos justos como seres humanos, aunque le está hablando al pueblo de Israel, pero finalmente representa a toda la humanidad. Nosotros como seres humanos no somos justos. Y cuando dice que nuestras veredas son torcidas y como andamos en estos caminos, cuando nos alejamos de Dios, no vamos a conocer la paz. O sea, el que no conoce al Señor, su mente, su conciencia, no está tranquila. Siempre va a estar buscando algo. Em, Jocelyn, o sea, Melody. Primera de Juan 1:10. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Así es, pues. Aquí ya Juan ya le está hablando a los cristianos. Si decimos que no hemos pecado, nosotros los cristianos, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque a pesar de ser lavados, redimidos, tenemos que guardarnos de no pecar, pero pecamos. Amén. Em, en el dibujito que está ahí, no sé si lo ven bien, yo siempre recuerdo que hubo un tiempo en que no era cristiano yo y me sentía muy mal. Y me acuerdo que sentía como que no podía más, como que siempre estaba cansado, deprimido, angustiado. Y no sabía por qué. Y me acuerdo que fui a ver un psicólogo, me dio pastillas y me sentía más mal. Pero cuando entregué mi vida al Señor me di cuenta por qué me sentía mal. Y la verdad es que esto, que los psicólogos hoy día no le van a decir esto, no le van a decir que usted lleva una carga pesada sobre su cuerpo, que son nuestras faltas, nuestros pecados, lo que no hemos hecho bien. Y mientras no los confesemos, vamos a estar así. Y el ser humano, común y corriente, el que no conoce al Señor, camina cabizbajo, camina triste, no sabe por qué, pero es esto, porque hay una carga que tiene que traer al Señor. Y mientras no traiga esa carga al Señor, va a llevarla a Él. Entonces la Biblia es categórica. ¿Nos damos cuenta que la humanidad está mal? Nosotros, si no tuviéramos la Biblia, ¿nos daríamos cuenta que la humanidad está mal? No, ¿No? no. Sin la Biblia, claro, podría ser porque uno dice que los principios están en la Escritura, pero, por ejemplo, hoy día los políticos no creen en Dios, pero ellos mismos dicen que las cosas están malas. No hay seguridad, hay mucha corrupción, se miente, se roba. O sea, el mismo ser humano, no conociendo al Señor, se da cuenta que las cosas no están bien. No hay quien haga lo bueno, injustos, malvados, quién miente más, quién miente menos, quién engaña más, quién engaña menos, quién promete más, quién promete menos. La escritura es clara, todos pecaron. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, dice, generalmente se van al mar. Y el pecado más grande, ¿sabe cuál es? Ignorar a Dios. Porque Dios sí se muestra. Dios se muestra en la naturaleza. Dios se muestra. Hay gente que dice, uno puede pensar que la gente, nadie le ha hablado del Señor, pero cuando uno habla con ellos, muchas veces les han hablado de Dios. Pero ellos han rechazado ese mensaje. Muchos aquí en Chile sobre todo, un país que es católico, entre comillas, porque hay 60%, 50% católicos, de una u otra manera, Dios estaba presente en la sociedad. Entonces, las personas saben lo que es bueno, lo que es malo, pero han decidido rechazar a Dios, rechazar los mandamientos de Dios. Han preferido vivir su vida conforme a sus propios razonamientos, ajenos de la vida de Dios, sordos a su llamado. O sea, el ser humano sin Dios está así como este hombre con los chanchitos, perdido. Antes de pasar ahí, en el
Me gusta lo que dice el libro de Juan, en el mismo Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Después dice el que leyó la Carolita, que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero mire lo que dice después. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que no está en Cristo está perdido. Eso es lo que está diciendo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y miren, y esta es la condena. Esta es la condena. Dice que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy día el Evangelio está siendo predicado en casi todo el mundo. No hay casi nadie que no sepa hoy día con las redes sociales, la internet, TikTok que es chino, ¿cierto? Instagram y Facebook, que son americanos. El mundo está poblado de mensajes, pero la mayoría puede saber que Jesús vino a este mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y esto me gusta porque dice que la verdad es que cuando alguien rechaza el evangelio, no es porque no sepa, sino realmente no quiere venir a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Ellos quieren seguir en sus caminos, en sus formas. No quieren cambiar. Tienen miedo a cambiar. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros vinimos a Cristo como estábamos, y en Cristo nos dimos cuenta que estábamos pésimos, mal, pero es su palabra la que revela nuestra condición y nos permite poder ir mejorando, poder cambiar. Es la palabra de Dios la que nos permite cambiar. Bueno, y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿cierto? En estas clases. Eh, ¿A Pastor, quién le di? Vamos pastor, con la hermana. eh, no sé si me escuchan. ¿Sí? 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 Es que yo, no sé, mi forma de mirar así, encuentro que en la humanidad hay mucha envidia en el corazón. La gente está muy avarienta, que quiere tener todo lo de la otra persona y la envidia como que se los come. Porque, porque tú tenías eso, yo también lo quiero y vamos deseándole mal, vamos deseándole, tú nunca vas a ser feliz, nunca vas aquí, todo lo encuentran todo malo. Y cuando uno no es sana de corazón, uno que quiere dar puro amor, cariño, como que lo encuentra en malo, entonces encuentro que la gente lo estamos colocando muy envidioso, muy avaro. Amén. Lo importante es que esto que está pasando en la sociedad no nos afecte, pero nos afecta, Sí, nos afecta. La sí. maldad se cuela en nuestras vidas. La sociedad, ¿cierto? Está cada día peor, pero esto también llega a nosotros, a veces a la iglesia. Y eso es lo que no tiene que pasar, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Romanos 2:6 al 10 dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire, Dios es justo, Dios es justo, y en Él no hay injusticia. Dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad. O sea, los que buscan al Señor, los que lo aceptan, esos van a encontrar la vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, porque ahí uno podría decir, pero solo los judíos, no, y al griego también. Pero gloria y honra, paz, todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. O sea, la salvación es para todos, no solo para el judío, también para el griego. ¿Ya? Salmo 7:11, Rodrigo. Tiro. 7-11, Sí, 7-11, 7-11. Yo lo di vuelta entonces. ya. Pero lo arreglamos tiro. ¿Cuál es el problema? Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es justo. ¿Y qué es la justicia? Es dar a cada cual lo que merecen sus acciones. Y Dios es justo. Si el problema del pecado es que Dios es justo y no va a pasar por inocente a alguien
que ha cometido pecado. La única forma de pasarlo inocente es que acepte el sacrificio que hizo Jesús. Por lo tanto, nadie que no entregue su vida a Jesús va a ser hallado justo. Porque este versículo que leí yo en Romanos 2 dice que Dios pagará a cada uno según sea su obra, porque Él es el juez justo de toda la tierra. Génesis 18:25, Carla Pino. Ya, al tiro. Espérame. 18, sí. Lo tengo. Lo tengo, lo tengo. 18:25. Sí, Ya. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. así es, pues. Así es. Dios es el juez de toda la tierra y Él va a tratar con justicia al ser humano. Él es el juez de toda la tierra. Por lo tanto, ¿quién podría escapar de las manos o el juicio de Dios? Finalmente, el cumplimiento después del tiempo es que Dios va a hacer justicia y los que sean hallados culpables tendrán que merecerán, ¿cierto?, el castigo que está preparado para ellos. Pero los que aceptaron a Jesús, no por sus méritos, no porque lo hicieron bien, sino porque aceptaron el sacrificio de Jesús, esos vamos a ser hallados justos. Eh, Dios se opone a toda injusticia, eh, ¿Dónde buscaste la letra, Tiare? porque dice, a ver si alguien lo tiene ahí, hermana Margarita, Salmo 67:4. Alégrense, Margarita Jara, eso. alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Amén. Alégrense y gócense porque Dios va a juzgar, pero con equidad, con equilibrio. Él va a hacer justicia, una justicia que va a ser perfecta. Nuestra justicia no es perfecta. Nosotros encontramos todo injusto, ¿cierto? Lo que hacen los demás, pero lo que hacemos nosotros lo encontramos justo. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios, no se lo di a nadie, ¿cierto? No. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y eso es lo interesante de esto, que el mismo Dios, que este versículo que se me quedó puesto aquí, él es el justo, él nos va a salvar. Mire, Isaías, antes de Cristo, ya venía diciendo el Señor que él nos iba a salvar. Amén. Dice Isaías 45:21, proclamen y háganlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y ya lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mire, desde el principio de la humanidad, Él ha hecho oír su mensaje a nosotros. Cada uno de nosotros ha escuchado el mensaje de salvación. A lo mejor no lo entendíamos, hoy día lo entendemos un poquito más, ¿cierto? Y algunos ya lo entienden mejor, pero Dios es nuestro Salvador. Dios es misericordioso. Y ahí en Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese lo que está diciendo. Porque Dios es rico en misericordia. Cuando estábamos muertos, muertos porque se refiere a que ya el castigo venía sobre nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y cuando dice gracia, es por este regalo, este don que Dios nos da, que es la salvación. Dios es rico en misericordia y esa misericordia es compasión, porque Dios se compadece de nosotros. Margarita Romero, Salmo 103:8. Ya. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire, lento para la ira. Nuestro Dios es misericordioso y clemente. ¿Qué significa que sea clemente? Que no aplica un castigo severo, que nos trata con suavidad, nos trata con guante de seda. Nosotros a veces decimos, "Ah, hay que tratarlo con guante de seda", ¿sí o no? Dios nos trata a nosotros con guante de seda.
¿Qué es lo que busca el Señor al tratarnos con guantes de seda? Primero, que esa justicia que está puesta, ¿cierto? Em, no se ejecute. Dios retrasa esa justicia. La misericordia lo que hace no es injusticia, porque la justicia viene, tarde o temprano, dice que vamos a ser juzgados delante de Dios. Entonces la misericordia no es injusticia, sino es que está esperando Dios. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando el Señor? Carolita, Salmo 136, 1. Voy, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios, como siempre lo hemos dicho, es voluntaria. Dios quiere tener misericordia de quien quiere. Yo igual pienso que Él ya entregó su misericordia en la cruz, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree Que no no, se pierda. O no se sea, pierdan. la Sí. misericordia está entregada. Es producto de la bondad divina, eso es lo que leyó la Carolina, y está relacionado con su amor. Efesios 2:4, que ya lo habíamos leído, dice que Dios es rico en misericordia. Y esa misericordia finalmente se traduce en paciencia. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está esperando. Dios no se espera. Carla Pino, 2 Pedro 3:9. Está viva la Carla Pino. Acá estoy. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, que todos procedan al arrepentimiento. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es paciente. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que nos acerquemos, que le busquemos, que nos volvamos a Él. Esta misericordia entonces se concede para nuestro arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepentamos. Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Dios es misericordioso, tardo para la ira, como lo leímos delante. Dios quiere salvarnos. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque Dios perdona nuestros pecados. Y solo Él, no hay otra forma. Algunas personas piensan que viviendo de alguna manera, yendo a algún lugar, haciendo o tal cosa, no hay forma, ni el dinero de todo el mundo, ni todo lo que podamos entregar puede perdonar nuestros pecados. Solo Cristo, solo Dios puede perdonar nuestros pecados. No hay otro camino. Hay personas que creen que hay caminos alternativos para ser salvos. Pero el único camino no es María, no es Buda, no son las velas de incienso, no es el incienso, no es nada, solo Cristo. Él es el único que puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Bueno, ahora qué vamos a decir, ¿será que debemos seguir pecando entonces para que Dios nos perdone aún más? Claro que no, dice el libro romano. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesús nos unimos a Él en su muerte cuando fuimos bautizados? También fuimos enterrados con Cristo. Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados. Y eso es lo que nos da la garantía. Y la justicia de Dios, que es finalmente lo que va a primar, queda satisfecha. Dios quedó satisfecho con ese sacrificio. ¿Cuántas veces fue ese sacrificio? Una vez y para siempre. Ya no hay manda, ya no hay sacrificio, ya no hay que caminar de rodillas, porque en Cristo todo está consumado.
pero tenemos que andar de acuerdo a esta nueva vida. Jesús no le dijo a la mujer, sigue pecando, vete y sigue pecando. Le dijo, vete y no peques más. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer hoy día, pedirle al Señor que nos ayude, porque estamos salvos, estamos disfrutando de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero lamentablemente el pecado que está ahí a la puerta siempre puede botarnos, puede hacer que nuestra vida no sea tan abundante como Dios quiere. Al paralítico de Betesda también Jesús le dijo, cuando se lo encontró, le dijo, no vuelvas a pecar, porque te podría pasar algo peor. Así le dijo. Así que búsquenlo ahí, el paralítico de Betesda. Bueno, yo siempre hago este dibujito porque me encanta. Me encanta porque cuando yo era chico cuando caminábamos a la Villa Santa Anita, los postes alumbraban y yo me iba alejando del poste y mi sombra se agrandaba. Cada vez que me alejaba del poste, mi sombra se agrandaba. Llegaba a otro poste y se hacía chiquitita y después se hacía grande. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, nuestra sombra se va haciendo grande. Es- Le doy la espalda a Dios, que es como la luz, entonces mi sombra se va agrandando. Cuando le doy la espalda a Dios, finalmente le estoy dando eh, al pecado, estoy haciendo que el pecado habite en mí. Pero a través del Evangelio, a través del sacrificio de Jesús, ¿cierto? Y de su Espíritu Santo, hoy día Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él, hacia la luz, girar. Cuando yo giro y me doy vuelta hacia la luz, a eso le llama fe, fe en Dios. Cuando yo busco a Dios, eso es fe, porque le estoy creyendo y a la vez le estoy dando la espalda al pecado, o sea, me estoy arrepintiendo. Aquí se grafica lo que es la fe y el arrepentimiento. La fe tiene que ver con que yo ahora busco al Señor. Esa es fe. Y el arrepentimiento, que ya no quiero pecar más. Le doy la espalda al pecado. Al mismo momento que le doy la cara a Dios y busco a Dios, le estoy dando la espalda al pecado. ¿Cuántos ya se arrepintieron? Amén. Amén. ¿A qué apunta el arrepentimiento entonces? Pregunta, ¿a qué apunta el arrepentimiento? A un cambio, A un cambio. ¿Pero a qué apunta? ¿Es respecto a qué? a nuestro pecado, A a la nuestro justicia de pecado. Dios. El mismo texto que leyó la Gloria. Es arrepentidos, ¿cierto? Y convertidos, ¿cierto? Para que sean borrados nuestros pecados. ¿Y la fe a qué apunta? ¿O respecto a qué es? No es cualquier fe. Es con respecto a Dios. En este caso a Jesús. Nosotros nos entregamos a Jesús. ¿Ya? Bien. Ya sabíamos, esto lo vimos en una clase anterior, eh, que Jesús significa Salvador, porque vino a salvar, ¿cierto?, lo que se había perdido. Jesús enseñaba del amor y la misericordia. Traía buenas noticias a los cautivos, a los oprimidos, a los quebrantados, a los enfermos. Él trajo la salvación. Él nos libró del pecado, de la esclavitud del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él además quería darnos un ejemplo, que él siendo hombre, ¿cierto? Dice la escritura, no pecó. Pero él es el camino, él nos mostró el camino. No hay otro camino, él es el camino. Eh, y el significado de Adán, ¿cierto? En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, este es Pablo diciendo, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, alma vivificante. Adán es visto como el representante federal de la humanidad, y su elección afectó a toda la raza humana, pero Jesús es el remedio al pecado. Jesús es el postrer Adán, es el último Adán. Jesús es el último Adán. Se supone que Adán nos tenía que dar, ¿cierto? Una vida que Dios lo creó para que viviéramos en comunión con Él. Pero Adán falló. Y Jesús vino a dar este remedio, esta solución. En 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5:12 dice, por tanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa muerte que entró por Adán
hoy día se hace vida en Cristo. Nosotros tenemos que buscar al Señor porque eso es lo que nos da vida. Cuando ya aceptamos a Jesús, cuando ya nacemos de nuevo, como lo que vieron la semana pasada con Gloria, lo que Dios quiere hacer ahora con nosotros es restaurar la imagen de Dios en nosotros. Dice que Dios nos creó a su imagen, pero esa imagen se distorsionó, se rompió. Y Dios quiere que tengamos hoy día la imagen de Jesús. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primera Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, y le veremos tal como Él es. Finalmente, en Cristo, Dios nos reconcilió con Él. El regalo, ¿cierto?, de Dios es la salvación, es la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy, delante de Dios, Dios nos ve sin pecado. Aunque pecamos, Dios nos ve a través de Cristo. Pero Cristo, y se habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hoy día podemos entrar libremente, acercarnos al trono de la gracia. Jesús nos reconcilió a través de Él a toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere venir a Él. Y esa es la labor que nos encomendó, de ir y predicar este evangelio, que hoy día podemos ponernos a cuenta, y no por nuestros méritos, no por lo que podamos dar o entregar, sino porque Dios nos amó. Conclusión, y me queda Hebreo 10:12. Jocelyn, a ver, ¿tienes Hebreo 10:12? Sí, Dígame, ¿qué dice dice, Hebreo 10:12? pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Bueno, y más abajo dice que Él intercede por nosotros, más aún, ya dio su vida, pero sigue intercediendo por nosotros, para que logremos llegar al objetivo que Él puso en nuestras vidas, ese propósito que Dios puso para cada uno de nosotros. Conclusión, ¿quién quiere opinar? ¿Qué aprendió hoy día? Lo escucho. Conclusión. Que sin arrepentimiento no se puede ser salvo. Amén. Sin arrepentimiento no se puede ser salvo bien. ¿Quién aprendió algo más? Vamos, diga, ¿qué aprendió hoy día? O qué, si tiene alguna duda, algún comentario del momento. Tratar de hacer la voluntad de Dios lo más que se pueda, humanamente, y con la ayuda del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios lo más que se pueda. Amén. Y agradar a Dios en todo lo que podamos hacer en esta vida. Amén. Desobedecer a Dios tiene consecuencias graves. Y el pecado se introdujo entonces, introdujo la condenación y la muerte. Sin Dios somos esclavos. Jesús en la cruz proveyó nuestra salvación a través de su muerte. Él pagó el precio por nosotros. Hoy vivimos un tiempo de gracia, que es un tiempo de regalo. Hoy día, este tiempo que estamos viviendo, mientras Cristo no venga, se le llama el tiempo de la gracia, porque todos pueden venir a Cristo, todos, hasta el más malo puede venir a Jesús. No hay pecado que nos pueda separar de Jesús. No hay nada que nos pueda separar de Jesús. Jesús cumplió la justicia de Dios al entregar su vida a cambio de la nuestra. Su perdón no es una licencia para pecar. Que algunos creen que ya son salvos, pecan libremente. No, no es una licencia para pecar. Y esta salvación es la oportunidad que Dios nos da para vencer el pecado. Hoy día podemos vencer el pecado. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude.